Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos una vez más, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos hoy aquí para brindarte nuestra adoración, brindarte, Señor, lo que tú quieres recibir, Señor. Dios mío, que te entregamos nuestros corazones, Señor, nos entregamos a tus pies, Señor, que queremos que tú gobiernes nuestra vida, tú gobiernes, Señor, nuestra familia, Señor, tú gobiernes, Señor, cada cosa que emprendemos, Señor, que tú dirijas, Señor, y que tú seas el centro de todo, Señor. Señor, y en medio de esta reunión, Señor, queremos que tú tomes tu lugar, Señor, tomes el lugar que te mereces, Señor, como ese Rey, ese Dios todopoderoso, Señor. Revela a nosotros, Señor, revela quién eres, Señor, en cada persona, Señor, en cada familia, Señor. Queremos verte, Señor, queremos verte cada día más, Señor, queremos conocerte más, Señor. Señor, levantamos tu nombre, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla, Señor. Y aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, Señor, aquí está, Señor, cada persona, Señor, que se conecta, Señor. Decimos a cada hogar, Señor, que en esta hora aparta este tiempo para buscarte, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que tú en medio de esta semana, Señor, seas con cada uno de ellos, seas bendiciendo, Señor, sus caminos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Esta mañana queremos alabar a ese que es digno, que está sentado en el trono, al que gobierna por siempre y para siempre, que no hay otro como tú, Jesús, no hay otro como tú, Jesús.
presencia, Señor, en este lugar, que tú cambias la atmósfera, Señor. Cambia, Señor, la atmósfera en este lugar.
evidente tú no ves. La atmósfera cambiando está. Y tú estás aquí. Es evidente tú no ves. Espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor, ven, he venido por ti, a tus brazos de amor, atmósfera cambiando está. Es evidente tú no ves. Espíritu está aquí. Atmósfera cambiando está. Llena ese lugar, derramando tu amor, ven, he venido por ti, a tus brazos de amor, ven. Espíritu está aquí. Es evidente tú no ves.
Espíritu está aquí. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Estás, Señor, en medio de nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, sabemos que ahí tú estás, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu promesa, Señor, que tú no fallas, Señor, porque tú permaneces fiel, Señor. A pesar de nosotros, tú permaneces fiel, Señor. Tú eres ese bendito Jesús al que queremos adorar, al que queremos exaltar, darle toda gloria y toda honra. Sí.
Buen día para todos. En ocasión anterior estuvimos hablando que el Señor iba, y de hecho lo hizo, quitó el reino de los que lo tenían, quitó el reino de los que lo tenían y se lo dio a aquellos que produjeran fruto de él. No es un pasaje tan conocido, ni estamos tan familiarizados con eso, pero el Señor desea que produzcamos fruto de reino. Estamos más familiarizados con los frutos del Espíritu. Cualquiera podría hacer una lista de los frutos del Espíritu, pero no estamos tan familiarizados con frutos de reino. Recordemos en Romanos, capítulo 14, versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Prácticamente esos son los frutos del reino. Y el primer fruto que aparece es la justicia. A veces no es fácil entender la percepción que tiene Dios de la justicia. A veces la percibimos como seres humanos que somos. Podemos decir: yo soy un tipo honrado, yo soy un tipo que nunca ha violado la ley, nunca le ha puesto un comparendo de tránsito, no tiene problemas con la ley, y asumimos que eso significa ser justo. Pero el punto de vista de Dios con respecto a la justicia es bastante diferente. Vamos a revisar algunas cosas de Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6. El Señor se le presenta y dice: y lo sacó fuera y le dijo: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, y las puede contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Elohim y le fue reconocido como justicia. Estamos en el Génesis, y ya desde el Génesis se menciona la justicia que es por la fe. Una justicia que proviene de creerle a Dios. No depende de nuestros actos, no depende de alguna cosa que Abraham haya hecho, sino depende de que él creyó. La fe produjo justicia. Le dijo: y creyó a Elohim y le fue reconocido por justicia. Si revisamos las cosas que están en Romanos, habla de una justificación que es por la fe. Hasta ahí todo perfecto, hasta ahí todo sin problemas. Pero hay un paso más allá. Cuando se le presenta el Señor a Abraham, que dice que va a juzgar a Sodoma y a Gomorra, hay un pasaje bien interesante en Génesis 18, 19. Él está hablando de que va a juzgar a Sodoma y a Gomorra, pero al mismo tiempo él empieza a mezclar dos temas que aparentemente no tienen ninguna relación. Habla del juicio de Sodoma y Gomorra y habla de la propia justicia de Abraham. En el capítulo 15 ya habíamos leído: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero vamos al capítulo 18 de Génesis, y le dice: y Adonai se dijo: encubriré
a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos gentiles, nosotros nacimos muy lejos de la tierra de Israel, pero por esta promesa nosotros somos benditos. Pero mire lo que dice aquí en particular este versículo 19, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa, después de él, a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho. Dejemos hasta aquí, porque hay que desmenuzarlo, porque hay conceptos bien complicados. ¿De dónde partimos? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Hay una justicia que es por la fe. Pero aquí el Señor está hablando de una cosa que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, y Él empieza a hablar que Él ha escogido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a mantenerse en el camino de Adonai. Hasta ahí no hay ninguna clase de problema, que estuviera cerca del Señor, practicando justicia y derecho. Es un poco diferente de creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ya él era un hombre justo, pero siendo un hombre justo tenía que practicar la justicia y el derecho. No es suficiente que nosotros hayamos creído y hayamos sido justificados por la fe. Es necesario que practiquemos justicia y derecho. El Señor me declara a mí justo, pero yo debo practicar justicia y derecho. ¿Para qué? A fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto él le ha predicho. Esto es nuevo para mí. ¿Cuál es la condición para que las promesas se cumplan? Que la persona practique justicia y derecho. Qué interesante. ¿Es necesario pasar por creer y le fue contado por justicia? Sí, es indispensable. Pero para que se cumplan las promesas es necesario practicar justicia y derecho. Justicia es una palabra del hebreo. Dice sedaká, derecho, rectitud, subjetivamente rectitud, objetivamente justicia o figurativamente prosperidad. Para que haya el cumplimiento de las promesas de Dios es necesario practicar la justicia y el derecho. Bueno, sigue diciendo: y dijo Adonai, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha multiplicado sus pecados, que son muy grandes, así he descendido para ver si todo lo que ha obrado, si en todo han obrado según el clamor, que llega a mí, y si no, lo sabré. Acuérdense, en Sodoma estaba el pariente de Abraham. En Sodoma estaba el pariente de Abraham, estaba Lot. Y muy posiblemente, porque lo dice la Biblia, Lot era un hombre justo, y Lot afligía su alma porque veía las cosas que pasaban. Abraham era conocedor de los reyes de Sodoma y de Gomorra, se habían relacionado, y Abraham vivía relativamente cerca, así que en alguna oportunidad había de pronto visitado a su pariente, conocía las ciudades y conocía la perversidad que había ahí. ¿Y qué dijo entonces Abraham? Acercándose a Abraham dijo: destruirá el justo con el impío y será el justo con el impío. Usted conoce el pasaje.
que si hay 50 justos. Y le dice a Abraham más adelante, hacer morir al justo con el impío y que el justo sea como el impío lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Yo me pongo en este momento en el lugar de Abraham. Los sodomitas eran terriblemente malos, eran injustos, eran impíos, eran inmorales, practicaban toda clase de aberraciones sexuales. Pero ¿cuál es la actitud de Abraham aquí? Empieza a defender y a decir, hay justos allá. Yo sé que mi pariente está allá. Ten misericordia, no los destruyas. Tú eres el juez de toda la tierra, no vayas a cometer esa injusticia. Yo le voy a ser franco. Si yo hubiera estado en el lugar de Abraham, no habría hablado bien de Sodoma y de Gomorra. Habría dicho, no, son de lo peor, no, eso no tiene nada bueno. Tú no vas a cometer ninguna injusticia si tú los destruyes. Bueno, quién sabe, de pronto allá está mi pariente, yo le voy a avisar. Abraham empezó a pedir misericordia en el caso de la gente de Sodoma y de Gomorra. Y empezó inclusive a negociar con Dios hasta que llegó a 10 justos y resultó que en Sodoma y en Gomorra ni siquiera habían 10 justos. ¿Qué tiene que ver toda esta historia con practicar la justicia? Quiero que me acompañe a Santiago capítulo 4, versículos 10 al 12. Hemos hablado de esto hace algún tiempo. Y el versículo 10 habla de humillaos en la presencia de Dios y Él os exaltará. ¿Qué hizo Abraham en presencia de Dios? Él se humilló. Él se humilló. Él no fue altivamente delante del Señor, dice, y respondiendo a Abraham, he aquí, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. ¿Qué hizo él? Humillarse. Soy polvo de la tierra, soy ceniza, no queda nada. Se humilló delante del Señor. Humillaos en la presencia de Dios y Él los exaltará. ¿Y qué dice a continuación? Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzga la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí estaba Abraham. Estaba delante del juez de toda la tierra. Si él empezaba a hablar mal de Sodoma y de Gomorra, se estaba convirtiendo en juez. Ya no estaba practicando la ley, estaba hablando mal de la ley y juzgando la ley. Dice, uno solo es el legislador y el juez, él puede salvar y destruir, pero tú quién eres que juzgas a tu prójimo. ¿Había razones suficientes para que Abraham juzgara a la gente de Sodoma y de Gomorra? Pues claro. No hay prácticamente en la historia un juicio de Dios tan claro, tan violento, tan expedito como el juicio contra Sodoma y Gomorra. Llovió literalmente fuego del cielo. Pero Abraham hizo dos cosas. Primero, se humilló delante del Señor y dijo, soy polvo y ceniza. Tú eres el juez sobre toda la tierra. Y segundo, se abstuvo de hablar mal de Sodoma y Gomorra. Dijo, ten misericordia, de pronto hay 50, hay 40, hay 30, hay 20, hay 10 justos. No habló mal de Sodoma y Gomorra.
Razones había para hablar mal. Era la verdad. Sí, pero él no habló mal. ¿Qué dice aquí? Hermanos, en Santiago, no habléis mal los unos de los otros. ¿Qué tan fácil es hablar mal del hermano? ¿Qué tan fácil es hablar mal del gobernante? ¿Qué tan fácil es hablar mal del vecino, del pastor, del alcalde? ¿Qué tan fácil es hablar mal? Pero dice que si nosotros hablamos mal, estamos juzgando a esa persona y nos estamos convirtiendo en jueces y además no somos hacedores de la ley. Para que la promesa de Dios se cumpla en nosotros, es necesario que seamos hacedores de la ley. Si nosotros hablamos mal de alguien, ya no somos hacedores de la ley y las promesas no se cumplen. Yo no había visto esto desde este punto de vista. Si yo hablo mal de alguien, me estoy convirtiendo en juez de esa persona. Un momento. De pronto me dice a mí alguien. Entonces yo veo a alguien que está en pecado y yo no puedo confrontarlo. Es diferente. Es diferente. Una cosa es que yo vaya delante de esa persona y le diga, tú estás en amor, tú estás haciendo mal por esto y por esto, por esto. Es necesario que te arrepientas. Y otra cosa muy diferente es que yo a espaldas de esa persona hable mal de él. Si yo a espaldas de esa persona hablo mal de él, me estoy convirtiendo en juez. Si el Señor me dice que yo vaya y confronte a una persona, yo estoy buscando que esa persona se aparte del pecado. Son cosas totalmente diferentes. ¿Qué dice? Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Que es necesario que nos humillemos. Pero a continuación, ¿qué es? No hablar mal los unos de los otros. Qué cosa complicada. Hemos hablado mal de nuestros familiares. Si estamos casados, hemos hablado mal de nuestro esposo, de nuestra esposa. Si se portan mal nuestros hijos, hemos hablado mal de los hijos. Si somos hijos, hemos hablado mal de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos. Los estamos juzgando. Y eso se convierte en obstáculo para recibir bendición de parte de Dios. Nos hemos convertido en jueces. Yo lo confieso, me he convertido en juez. He hablado mal de los políticos, por supuesto. He hablado mal del alcalde. Son todos una parranda de corruptos. Hemos hablado mal. Por supuesto que sí. Evidentemente que sí. Eso nos hace hacedores de la ley. Si hablamos mal, por supuesto que no. Hay ejemplos. Y hay otras órdenes que también están en Santiago, capítulo 5, versículo 9, que dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Me he quejado yo contra alguien? Pues claro. A veces nos parece muy divertido quejarnos contra los servicios de telefonía, de televisión. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Si yo me quejo contra mi vecino, contra mi hermano, contra mis padres, contra mi esposo,
¿Qué está diciendo ahí? Voy a ser juzgado. Y dice, he aquí el juez está de pie a las puertas. Esto es duro, esto es difícil, esto no es fácil, esto no es divertido, esto no es chévere. No os quejéis, no habléis mal los unos de los otros. Termino con esto. En el gobierno del primer siglo no había una democracia, había un imperio. Estoy hablando del siglo I, cuando estaban los primeros apóstoles, la iglesia primitiva. Y los cristianos eran perseguidos. El emperador perseguía a los cristianos por el simple hecho de haber sido cristianos. Los encarcelaban, los mataban, les quitaban sus pertenencias, los ponían como un espectáculo. Y esto también se cumplía. Esta orden era para ese tiempo, que no debían hablar los unos de los otros y que no debían quejarse los unos de los otros. Estaba prohibido que ellos se quejaran del emperador para no ser juzgados. Lo que estaban haciendo con los cristianos era injusto. Sí. Los mataban, los torturaban, los encarcelaban. Usted conoce perfectamente el libro de los Hechos. Pero que dice, no te quejes, para que no seas juzgado. No era simplemente que había un mal gobierno, que un gobierno que de pronto no estaba pendiente de los pobres, que no, es que perseguía a los cristianos, los mataba, los desaparecía, los echaban los leones, los ponía a que se quemaran como antorchas. No os quejéis los unos con los otros para que no seáis juzgados. Para hacer justicia y derecho. El sistema de justicia y derecho es bastante diferente de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor quiere que nosotros cumplamos justicia y derecho para que recibamos el cumplimiento de todas las promesas. Podría alargarme con los que hicieron justicia y derecho, pero Abraham en ese momento, cuando estaba negociando con el Señor la destrucción de Sodoma y de Gomorra, cumplió justicia y derecho, y él lo enseñó a sus hijos. Es nuestra obligación cumplir justicia y derecho y enseñarle a los hijos para que recibamos el cumplimiento de las promesas. Quiero que me acompañe conmigo a esta oración. Yo no he cumplido nada de esto, yo me he quejado, yo he hablado mal. Y me defiendo diciendo, es que tengo razón. Y si usted habla mal de los políticos, pues dirá, que yo tengo razón porque son un montón de corruptos y hacen y deshacen. Pero si nosotros nos quejamos y hablamos mal, detenemos la justicia de Dios. No practicamos justicia de Dios. Nos convertimos en jueces y juzgamos la ley. Y tomamos el papel de Dios mismo, que es el único juez y el único legislador. Nos convertimos en jueces. Yo quiero arrepentirme hoy de eso. Si usted quiere, me puede acompañar en esta oración. Padre Celestial, Señor. Durante casi toda mi vida yo me he convertido en juez. Me he quejado. He hablado mal. He hablado mal de mi familia, de la gente que está cercana, de mis vecinos. He hablado mal de pastores. He hablado mal de cristianos que están en pecado. He hablado mal a sus espaldas, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque me he convertido en juez, Señor.
y he usurpado o he intentado usurpar la posición del único juez y el único legislador. Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a no juzgar, a no hablar mal. Si yo no tengo nada bueno que hablar de alguien, no decir nada, quedarme callado. No hablar mal de los gobernantes, del presidente, de los senadores, de los políticos, de los que están en eminencia, de los jefes. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a practicar justicia y derecho. En el nombre de Jesús.